Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 44 y Filosoando. Este episodio no solo es el episodio número 44, sino que es nuestra tercera parte de nuestro estudio, comunicación, discusión de la obra de San Agustín de Hipona. Como tal, este episodio no requiere que hayas escuchado los dos anteriores. Sin embargo, creo que valdría la pena hacerlo así. ¿Por qué? Vaya, la obra de Agustín, aunque muy extensa, se suele dividir en dos categorías. O más bien, es tomada principalmente de dos macrofuentes, dos escritos gigantes que Agustín llevó a cabo y que marcan ciertas tendencias de su pensamiento. El primero de estos es su obra conocida como Confesiones. Los capítulos anteriores, con excepción de la parte histórica, han sido principalmente tomados del trabajo de Confesiones. Ahora bien, el episodio de hoy, como creo que le pondré en el título, está basado exclusivamente en su trabajo conocido como La Ciudad de Dios. Aunque comenzamos temprano con las correcciones, porque este trabajo como tal, más que La Ciudad de Dios, debería ser conocido por su título completo, este siendo La Ciudad de Dios entre los paganos. Esta obra es una obra gigante, vaya, es una obra que al mismo Agustín, que era un escritor muy hábil, le tardó 13 años en escribir. Y es una obra que está compuesta por 22 libros internos. Comienza desde el tema de la devastación de Roma y avanza por su exploración mítica, civil, su estudio de Dios, su análisis de la historia y finalmente la descripción de las dos ciudades. Las dos ciudades que son la ciudad terrenal y la ciudad de Dios. Esto siendo dos escenarios de Agustín donde está constantemente contrastando cómo se regiría una ciudad divina y una ciudad humana. En esta misma introducción se me presenta a mí un debate interno, porque como tal, este no es un trabajo de filosofía política. Esto es más un análisis histórico y una forma creativa de Agustín de introducir varios conceptos importantes para su filosofía personal. Sin embargo, dentro de esta misma obra, Agustín da muy claras ideas políticas y de hecho se puede entender como su filosofía política como un pequeño secreto dentro de este trabajo. Entonces, mi posición personal es decir que Agustín no escribió esto con la intención de tener filosofía política, pero terminó inyectando de su filosofía política la obra como tal. La obra tiene dos principales objetivos, entiendo yo, para Agustín. El primero es un pequeño análisis histórico, una recreación de la línea del tiempo de la historia de la humanidad, según Agustín. Y la segunda es una contrastación de los valores divinos y los valores terrestres. No olvidemos nunca esta división entre divino y terrestre, que es tan fuerte en Agustín, tomado principalmente de la separación del mundo de las ideas y el mundo físico del platonismo. Como hablamos en el primer episodio, Agustín estuvo muy marcado en su vida por un evento histórico que, si somos justos, ha sido consecuente para todos nosotros, inclusive milenios después. Y esto fue la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano representó un cisma histórico en la humanidad. Y Agustín comienza su obra hablando de la caída del Imperio Romano, entendiendo al Imperio Romano como una parte enferma de la sociedad, una parte que poco a poco se había corrompido y que tenía que ser amputada por la gracia divina. Básicamente Agustín estudia la caída del Imperio Romano bajo sus propias manos y entiende que a pesar de que
hizo muchas cosas bien, también hizo muchas cosas mal, que se refleja en la ciudad terrena o la ciudad del pagano, que es una de las dos ciudades de las que habla San Agustín. Volviendo a la idea de que la ciudad de Dios es un estudio de la historia de la humanidad, hay que hacer un poco de énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos importantes a resaltar aquí. El primero es que se entiende esta obra como la primera obra de Occidente en la cual se busca darle sentido a la historia. Previamente, obviamente habíamos tenido fuertes historiadores, desde el mismo Plotino, pero antes el registro histórico en estos trabajos era más eso, un registro, un recuento de eventos. Agustín comienza dentro de su obra, de su recontar de los hechos, una tradición que sigue viva hoy en día, de buscarle sentido a la historia y de no solo contar qué pasó, sino dar una explicación de qué implica con lo que pasó, por qué pasó y qué podemos tomar de ello. Ahora, la historia para Agustín es un poco diferente. ¿En qué sentido? Agustín no separa su historia en términos de lo terreneo. Por ejemplo, hoy en día, hoy siglo XXI, diríamos, ok, la historia, tuvimos la prehistoria, tuvimos la época nómada, que pasó a la época sedentaria, tuvimos la época de los clásicos, después tuvimos la época del Imperio Romano, tuvimos la época del medievo, tuvimos revolución industrial, etc., ¿no? Hasta llegar a la modernidad. Para Agustín, estos son términos humanos y por ende imperfectos. Agustín realmente divide la historia según términos de Dios. Para Agustín, el tiempo solo existe porque Dios lo creó y por eso se debe entender en términos de Dios. La historia comienza, propiamente hablando, cuando nace por voluntad de Dios el tiempo, y con él el mundo, y con el mundo el hombre. Como dice Hugo García Salvatecchi en su obra, el tiempo solo tiene sentido cuando se desenvuelve en él la persona humana. Agustín separa, ahora sí, en términos de Dios, la historia en ciertas épocas, en seis para ser precisos. Desde Adán al diluvio, desde Noé a Abraham, desde Abraham a David, desde David al exilio de Babilonia, desde el exilio de Babilonia al nacimiento de Jesucristo y desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda. O vaya, este segundo evento, inteligentemente Agustín lo deja abierto. Bajo términos de Agustín, ahorita seguiríamos viviendo en la sexta época, ya que yo entendería que no ha llegado una segunda venida de Jesucristo. Por supuesto, no soy autoridad para decir esto. Ahora bien, dejando de lado este registro histórico, ¿cómo se puede ver la ciudad de Dios? ¿Cómo se puede ver la ciudad del hombre? Vale, comienza con la idea de la institución humana. La ciudad es un estado y el estado es una institución. Y toda institución, al ser creada por el hombre, es mortal por naturaleza. Por lo que inevitablemente nos gustaría aspirar, pasar de la ciudad pagana a la ciudad divina para aspirar a la inmortalidad y a la perfección. Y aquí es donde comenzamos a ver la teoría política de Agustín. Agustín habla del origen del Estado con un par de citas que voy a leer textual, que me parecieron fascinantes. El pueblo, ojo, vean este término, el pueblo, un término que no se había utilizado previamente. El pueblo es la masa de los seres racionales que se reúnen a impulsos de una unidad, concorde con la voluntaria procesión de sus fines. La sociedad es una multitud de criaturas racionales asociadas de común acuerdo en cuanto a las cosas que aman.
Si las cosas que aman son buenas, será una sociedad buena. Si son malas, será una sociedad mala. El Estado solo es auténticamente moral si es cristiano. Es curioso, para Agustín, el Estado, aunque imperfecto, ya que es parte de la ciudad pagana, dentro de la ciudad pagana es necesario y tiene potencial para ser bueno. Y aquí comenzamos a ver un poquito de una idea brillante que se tomará años después, con otra intención, pero comenzamos a ver la separación entre el Estado y la Iglesia. Para San Agustín, estos dos términos que después Tocqueville tomará años después, comienzan a verse por necesidad separados. Ahora bien, nosotros tenemos otros motivos para defender la separación de Estado e Iglesia, pero San Agustín lo saca de que el Estado es consecuencia del pecado original. Para Agustín, todo lo malo en este planeta es porque el hombre pecó. El pecado es lo que genera en la humanidad un estado de guerra que se prolongará hasta el juicio final. Agustín habla de esto como un hecho histórico, que demuestra la necesidad de crear una institución fuerte que salvaguarde la paz. Ojo aquí, comenzamos a hablar de términos como paz. ¿Qué es la paz para Agustín? Para Agustín, la paz es la no alteración, es el no caos, es el orden correcto. Orden que, por cierto, debe imitar el orden natural que Dios ha impuesto ante la naturaleza. Pero esto para decir que para Agustín, un mundo regido por la fe es un mundo que no tendría la necesidad del Estado. De hecho, en su trabajo, Agustín propone como objetivo final la abolición del Estado y la abolición de la cultura, dos conceptos que después eran tomados por Marx. A mí me lleva a pensar esta idea, se considera mucho que el cristianismo, el catolicismo, el conservadurismo no es compatible con el socialismo. Pero yo aquí veo en Agustín una influencia que es indiscutible en los pensadores socialistas del futuro. Pero bueno, estoy debrayando de más. Para Agustín, el hecho es que el Estado es una institución temporal, pero mientras estamos en los tiempos, es necesario. El Estado, para Agustín, es el brazo de derecho de Dios en la tierra, y la persona que rige el Estado solo tiene que contestar a Dios. Ahora, dentro del Estado tiene que haber una medición de justicia. Para Agustín, el Estado no debe apoyarse exclusivamente en la fuerza. Para él, esto es una señal del alejamiento de la justicia. Y en todo caso, el Estado que depende de más en la fuerza, deja de ser Estado. Él dice que esto en la práctica no se puede distinguir de una simple banda de ladrones. Para Agustín, lo importante es que el Estado sea gobernado con justicia. Pero, ¿cuál es la verdadera justicia? Bueno, la verdadera justicia es aquella que sigue las leyes humanas que surgen de las necesidades de un particular contexto social e histórico, pero que es incorporando la ley inmutable y eterna, mientras esto sea posible. Esto es lo que él llama la ley positiva, pero esta también se entiende que es una que puede cambiar adecuándose a las necesidades temporales. Tal vez, como señala Julián Marías y cita Salvatecci, es que la política, perdón, lo más importante para Agustín, es que la política no puede separarse de la conciencia, de que el último fin del hombre no es el terrenal, de que lo que se trata es descubrir a Dios en la verdad que reside en el interior de cada criatura humana. Necesitamos el orden como humanos, como entes imperfectos, como consecuencias del pecado original. Y este orden debe estar escrito en respuesta a las leyes naturales que ya nos dio.
Dios. Para Agustín, si la ciudad divina es inalcanzable, o digamos que es un ejercicio hipotético, la ciudad terrena tiene que hacer todo lo posible para llegar a ella. Hay que buscar una ciudad que, en medida de lo posible, haga todo para promover la paz. En la medida de lo posible, que participe tanto en el orden y en la concordia, que promueva una auténtica vida cristiana, evitando los conflictos de lealtades, las obligaciones políticas y religiosas, que cumple un propósito universal. Para Agustín, la ciudad terrena no representa de modo exacto a la comunidad política, del mismo modo que la ciudad de Dios no es un sinónimo de la iglesia. La ciudad terrena es una categoría universal y al igual que la ciudad de Dios, está relacionada cada una de modo especial a la comunidad política. En su trabajo, Hugo García Salvatecchi considera importante insistir que el concepto de justicia en Agustín debe ser entendido dentro de la rectitud fundada sobre el amor de Dios y una concepción de república que esté más allá de cualquier ciudad humana, por lo cual es imposible considerar al Imperio Romano como la mejor comunidad posible. Y recordemos que para Agustín el Imperio Romano era digamos, una pieza gangrenosa del universo que era la humanidad y que por esto se vio en necesidad Dios de intervenir. Para Agustín, si la ciudad terrestre se hubiera comportado de manera adecuada, Dios no hubiera intervenido. Pero ¿qué es lo importante aquí? Sobre todo para aquellos que no somos creyentes. Entender que la propuesta de Agustín es seguir las leyes de la naturaleza, aprender de ellas bajo esta este pequeño filtro que es entender que estas reglas fueron impuestas por Dios en su contexto. Y aspirar a construir una ciudad bajo esto. Una ciudad donde no haya una jerarquía marcada, donde se atienda por necesidad, donde la fuerza sea únicamente utilizada cuando sea necesaria. Aspirar de lo terreno a lo divino. A lo mejor pensar un poco en la máxima de Kant, de que nuestra ciudad actúe de tal manera que su básico comportamiento sea un ejemplo para todos los demás. Concluyendo ya con esto, las últimas, el último tercer capítulo sobre Agustín. Me gustaría leer un par de frases agustinianas que revelan muy bien quién era él como pensador. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. La medida del amor es amar sin medida. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Si necesitas de una mano, recuerda que yo tengo dos. Los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Todo el que cree, piensa, porque la fe, si lo que se cree no se piensa, es nula. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Conviene matar al error, pero salvar a los que están errados. Los hombres están siempre dispuestos a averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos la Biblia, es Dios quien habla con nosotros. Prueba a los buenos.
Tolera a los malos y ama a todos. Conoce, conócete, acéptate, supérate. Una virtud simulada es una impiedad duplicada. A la malicia une la falsedad. Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque nos predispone al pecado. No hay riqueza más peligrosa que una pobreza presuntuosa. En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad. Quien toma bienes de los pobres es un asesino de la caridad. Quien a ellos ayuda es un virtuoso de la justicia. No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Las verdades son las que hacen los buenos tiempos, y los vicios son los que lo vuelven malos. No hubo tiempo alguno en que no hubiera ese tiempo. Muchas gracias por haber estado en este camino conmigo. Seguiremos ahora con el paso de la patrística a la escolástica. Anden filosos. Espero hayan ido a votar si están en un país con elecciones el día de hoy. Me gustaría preguntarles, ¿por qué la abolición del Estado? Nos vemos la próxima semana.